Bienvenidos a este tutorial de la sesión número 28 de Historia del Perú. ¿Ok? Para esta ocasión, ya que estamos revisando los periodos presidenciales del siglo XX, nos toca revisar, ¿no?, el periodo del primer gobierno de Alan García Pérez entre los años de 1985 a 1990. Bueno, como ustedes ya saben, ¿no?, por cultura general, Alan García Pérez tuvo dos gobiernos, ¿no? Uno en ese periodo que he mencionado y otro en el año 2006 hasta el 2011. ¿Ok? Bien. Ahora, no nos vayamos mucho por otros lados, ¿no? Vamos a centrarnos un poquito más solamente en el primer gobierno, ¿no? Cuando nosotros entendemos bueno, más que todo para las personas ya que pasan, están sobre los 30, ¿no? Y le hablan de Alan García, primer periodo, la primera palabra que se le viene a la mente es hiperinflación. Pero, ¿qué es este fenómeno económico? ¿Ok? El autor ya lo ha reseñado a través de un ejemplo un tanto más sencillo para poder entender esta devaluación del valor de la moneda, ¿no? En este ejemplo, pone a dos niños, a Patty y a Frank. Ambos tienen, en el caso de Patty, 100 naranjas y en el caso de Frank tiene 100 peras. A Patty le provoca como comer una pera y a Frank ya le hace antojo una naranja. Ok, entonces aquí en este caso lo más básico sería, bueno, o la decisión básica sería desarrollar un trueque, ¿no? Patty le entrega una pera y Frank le entrega, Patty sí le entrega una naranja y Frank le entrega una pera. Eso sería lo más lógico. Ahora, pero en este caso inventan otro sistema monetario, ¿no? Que sería en este caso una piedra. Entonces, tanto Patty como Frank reciben 100 piedras cada uno. Patty le vende una naranja a Frank y Frank, en este caso, esta venta fue a cambio de una piedra. Luego Patty le compra una pera a Frank a cambio de una piedra. La piedra tiene el mismo valor que una naranja o una pera. Supongamos ahora que Frank quiere hacerse jugo de naranja y para ello necesita 10 naranjas. Pero como prefiere no gastar las 100 piedras que tiene, sale al bosque y recolecta 10 piedras adicionales. Así compra las 10 naranjas a cambio de las 10 piedras. Entre Patty y Frank siguen habiendo todavía 100 naranjas y 100 peras, o sea, no cambia en este caso la circulación de los productos, ya que ninguno, ¿no?, considerando el caso de que ninguno come una naranja. Pero ahora el dinero que circula entre los dos ya no son 200 piedras como al inicio, sino 210, o sea, contamos las 10 piedras que incluyó Frank. Esto originó una inflación en los precios por culpa de Frank, o sea, más dinero, ¿no?, en la economía. Dado que el dinero solo tiene valor si algo para comprar, es decir, en este caso el valor lo genera tanto las 100 naranjas como las 100 peras, el precio de cada naranja y de cada pera entonces va a subir de una piedra a una piedra y 5 céntimos. Para de alguna manera cubrir, ¿no?, o sea, para que el valor se distribuya, ¿no?, entre el producto que hay. Entonces, el Estado, que aumenta la circulación del dinero sin que haya un aumento de oferta, origina que los precios suban y por ello el valor del dinero baja. Esta fue la característica del primer gobierno de Alan García. Pero retrocedamos al año 85, ¿no? En ese entonces, el candidato del partido aprista, Alan Gabriel Ludwig García Pérez, utilizó en este caso durante su campaña política la frase "el candidato de todos los peruanos" y el vals Mi Perú, ¿no?, de Manuel Reigada como tema de campaña.
Al momento de las elecciones, apenas él contaba con 35 años, es decir, era la edad mínima para poder ser candidato presidencial. En la primera vuelta no obtuvo la mayoría de votos, por lo cual debió ir a una segunda vuelta con Alfonso Barrantes Lingán, candidato de la Izquierda Unida. Ante la renuncia de Barrantes, no se realizó la segunda vuelta, por lo que en este caso se dio como ganador a García Pérez. Obviamente, gente, de su gobierno lo primero que vamos a resaltar es el aspecto económico. Ya aplicó una política económica heterodoxa, fuera de lo normal, es decir, apartada de los lineamientos que había establecido el Fondo Monetario Internacional, e incentivó la expansión de la producción interna y el consumo. Ante la devaluación de la moneda del sol, se cambia una nueva moneda, el INTI. Se impuso una tasa oficial de cambio para el dólar. Esto generó un mercado paralelo informal de cambio del dólar, ¿no? Lo que se llamó el dólar ocoña. Le dicen el dólar ocoña porque en este caso el centro, o sea, el lugar donde en este caso se reunían los cambistas y se desarrollaban los cambios de moneda, era en el Jirón Ocoña, que está en este caso cerca a la Plaza San Martín. Se creó el dólar MUC, el mercado único de cambio, para favorecer a los inversionistas, lo cual fue aprovechado por los especuladores. Es decir, en este caso compraban dólar a menor precio, ¿no? Y luego lo vendían al precio pues paralelo, y eso era que era mucho mayor. Entonces esa distancia era para, en este caso, el beneficio de la persona, del especulador, ¿no? Ahora, ¿qué inversionistas se beneficiaron con el dólar MUC? Por ejemplo, los Romero, los dueños del Banco de Crédito, Brescia, la familia Brescia, ¿no? Que son accionistas del Banco Continental, los Ferreiros, Nicolini, entre otras familias adineradas. Se subsidiaron los precios de primera necesidad y se incrementó el sueldo a través de la emisión de billetes, ¿no? Lo que se llamó la maquinita, lo cual generó un déficit y luego la hiperinflación. Se decidió que para pagar la deuda externa solo se iba a destinar el 10% de nuestra exportación anual, debido a lo cual el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial pasaron a considerar al Perú como un país inelegible. Es decir, no era un país sujeto a préstamos, es decir, nadie le podía prestar, o en todo caso, si le prestaban, era muy probable que no te devolvieran el préstamo. En julio del 87, debido a la crisis económica que atravesaba el país, Alan García, en su mensaje a la nación, anunció su decisión de estatizar la banca, es decir, expropiar el banco de sus accionistas, ordenando así la intervención de los bancos y las instituciones financieras. Los banqueros iniciaron una lucha legal como acciones de amparo para defender sus bancos. Todas las acciones de amparo fueron ganadas, por lo que no se llegó a expropiar ningún banco. Se agotaron las divisas del Banco Central de Reserva, generando así una hiperinflación de 4.641,21%, además de la devaluación del INTI. En ese contexto surge el movimiento liberal liderado por el escritor Mario Vargas Llosa, que pronunció en un mitin multitudinario en la Plaza San Martín de Lima. De esa manera nació el movimiento Libertad, que difundía las principales ideas liberales como el libre comercio, la mínima participación del Estado en la economía y la reducción del aparato burocrático. En el aspecto interno, por ejemplo, el 18 de junio del 86 se amotinaron los presos acusados de terrorismo de los penales Lurigancho, Santa Bárbara y El Frontón. Esta acción fue organizada aprovechando una reunión de la Internacional Socialdemócrata en Lima. Se encargó a la Marina, al Ejército y a la Aviación de velar estos motines bombardeando las cárceles donde se encontraban los terroristas atrincherados. Todo ello dejó el siguiente saldo: 152 muertos en El Frontón, 118 en Lurigancho y 2 mujeres en el penal de Santa Bárbara. Además, se incrementaron las acciones terroristas en zonas como el Alto Guayaga y Tocache, para luego iniciar acciones terroristas en Lima,
como coches bomba y voladuras de torres eléctricas. Parte de esta situación de violencia fue debido al surgimiento, continúo en este caso por la explicación, hubo un pequeño problemita con la grabación, les decía que este problema, ¿no?, de violencia en Lima surgió con el inicio de acciones del Comando Paramilitar Rodrigo Franco. Se promulgó la Ley de Rondas Campesinas en el año 86, por lo cual se reconoció el derecho de los campesinos a organizarse en rondas para defenderse de los ataques terroristas. Como parte de la política antisubversiva se creó el sistema de comités de autodefensa civil. Se creó la Policía Nacional, que integró a la Policía de Investigaciones del Perú, la Guardia Civil y la Guardia Republicana. Se produce la captura de Víctor Polay Campos, quien conseguiría luego escapar por medio de unos túneles en julio de 1990 del penal de máxima seguridad Miguel Castro Castro. Se creó el Museo de la Nación, se inició la construcción del tren eléctrico en 1986, con el cual se pretendía unir Villa El Salvador con el Hospital 2 de Mayo en Lima. Se desarrolló el proyecto de irrigación Chavimochic para irrigar los valles de Chao, Virú, Mochi, Chicama, así como la represa de Gallito Ciego y el proyecto energético de Olmos. En el 89 se determinó la creación de 12 regiones, resultado de la fusión de varios departamentos que tendrían su propio gobierno y asamblea. Muy bien. Ahora, vamos a ver un pequeño extractos de la obra El pez en el agua de Mario Vargas Llosa, ¿no?, que de alguna manera nos va a relatar, ¿no?, los inicios, en este caso, del movimiento Libertad. Dice, ¿no?, y lo peor, le decía yo a Patricia, jadeando, a punto ya de completar los 4 kilómetros de carrera, es que la medida va a ser apoyada por el 99% de los peruanos. ¿Alguien quiere en el mundo a los banqueros? No son símbolo de opulencia, del capitalismo egoísta, del imperialismo, de todo aquello a los que la ideología tercermundista atribuye el atraso de nuestros países. Alan García había encontrado el chivo expiatorio ideal para explicarle al pueblo peruano por qué su programa no daba frutos, por culpa de las oligarquías financieras que utilizaban los bancos para sacar fuera del Perú sus dólares y se servían del dinero de los ahorristas para hacer préstamos indebidos a sus propias empresas. Con el sistema financiero en manos del pueblo, eso iba a cambiar. Apenas regresé a Lima un par de días después, escribí un artículo hacia el Perú totalitario, que apareció en El Comercio el 2 de agosto, dando las razones de mi oposición a la medida y exhortando a los peruanos a oponerse a ella por todos los medios legales, si querían que el sistema democrático sobreviviera. Lo hice para que quedara constancia de mi rechazo, pero convencido de que no serviría de nada y de que, con excepción de algunas protestas, la medida sería aprobada por el Congreso, con el beneplácito de la mayoría de mis compatriotas. Sin embargo, no ocurrió así. Al mismo tiempo que salía mi artículo, los empleados de los bancos y demás empresas amenazadas se lanzaron a las calles en Lima, en Arequipa, en Piura y otros lugares, en marchas y pequeños mítines que sorprendieron a todo el mundo, empezando por mí. Al fin de apoyarlos con 4 amigos íntimos con los que salimos a comer y a charlar una vez por semana desde hacía años, 3 arquitectos, Luis Miguel Quesada, Frederick Cooper y Miguel Cruchaga, y el pintor Fernando de Sisto. Decidimos redactar a toda prisa un manifiesto para el que recogimos un centenar de firmas. El texto afirmando que la concentración del poder político y económico en el partido gobernante podría significar el fin de la libertad de expresión y en última instancia de la democracia, fue leído por mí en la televisión y encabezado con mi nombre. Apareció en los diarios el 3 de agosto con el título Frente a la amenaza totalitaria. Lo que ocurrió en los días después dio un extraordinario vuelco en mi vida. Mi casa se vio sumergida por cartas, llamadas y visitas de personas que se solidarizaban con el manifiesto y me traían altos de firmas recogidas espontáneamente. Listas con centenares de nuevos adherentes aparecían a diario en la prensa no gubernamental. Vinieron a buscarme gentes de provincias preguntando cómo podían ayudar. Yo estaba pasmado. ¿Ven?
Hasta aquí el relato sobre Alan García. Nos vemos hasta una siguiente sesión.